¿hay castas dentro de las iglesias? Sangre azul, sangre roja. ¿Se puede llegar ya en la práctica a ver ese tipo de situaciones? Pues yo creo que que más que castas. ¿Cómo se vive o cómo se puede ver estar en la capital viendo a la iglesia y cómo se ve la iglesia aquí en la frontera? Wow, qué pregunta, me voy a meter en problemas, pastor. ¿Será que a través de las redes sociales hay demasiado fuego amigo que nos estamos dañando, nos estamos lastimando? Hemos perdido de vista que hay movimientos y que hay grupos y que hay una batalla no solo cultural, espiritual, emocional, por el control de la sociedad, de nuestra mente, de nuestras familias, de nuestras iglesias. Y nosotros, en lugar de pelear contra esos verdaderos enemigos que tenemos, peleamos con el otro que anda intentando. Obedezca a mis autoridades. No, es que eso no nos gusta, ¿o cómo? Orar por ella, me voy a desvelar, me voy a gastar mis rodillas orando por las autoridades, claro, porque es de cierto color. Bueno, claro, es que esta no es una opción. Sí. No es algo, una sugerencia. Sí. Es algo que yo tengo que hacer, esté quien esté. Sin duda. Si pudiéramos retrocederlo y tener la posibilidad, si hipotéticamente voy a irme a aquel espacio, aquel tiempo, ¿qué cambiaría? Wow. Qué pregunta, Qué pregunta. Pues la verdad, si me pongo a analizarlo. Ya ir finalizando ese viaje, ¿cómo te gustaría ser recordado en la ciudad? Híjole. Bueno, en esta posición, Dios les bendiga, pues nuevamente bienvenidos al programa Conociendo el Ministerio. El día de hoy podemos decir que un ministerio, podemos decir que es un oficio, un arte, podemos decir que es, vamos a tratar, ¿qué viene siendo la función del licenciado David Ernesto Medina Rodríguez, fundador del Instituto Municipal de la Juventud en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, director operativo de programas especiales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chihuahua, director operativo del programa SUMAR del Ayuntamiento de Chihuahua, director de Atención Ciudadana y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Chihuahua, asesor parlamentario del Congreso del Estado de Chihuahua y presidente estatal del PES de Chihuahua, y actualmente director de Atención a Organizaciones Religiosas de Gobierno Municipal. Vámonos. Todo eso. Ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado, pastor. ¿Hiciste la tarea? Toda la noche sin poder dormir, pidiendo revelación. Señor, muéstrame. Y ahora tradúceme lo que quiere decir. ¿Dónde nace David? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que hasta que se me hizo estar en este minuto que cambió la historia. No. Conociendo el Ministerio se llama el programa. Muy contento, la verdad, de poder estar acá. Pues David nació acá en Ciudad Juárez. Soy oriundo de Ciudad Juárez. Mis padres también son juarenses de origen. Mis abuelos, ya las partes de parte de papá y de parte de mamá, ellos ya son combinaciones de gente que llegó aquí de otros estados buscando oportunidades, uno de Durango, otro de Torreón. Se dan muchas historias, ¿verdad? Sí, y bueno, pues ya nos toca nacer acá en esta frontera más fabulosa y bella del mundo, pastor. Eso es lo importante. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Sí. ¿A qué jugabas cuando eras niño? Digo, a veces jugamos a ser bomberos, ser policías o, no sé, luchador. Claro. Juego. Fíjense que ese es un tema muy interesante, pastor, porque mi juego era, o lo que yo quería hacer desde que tengo uso de razón, era pastor. Me preguntaban a mí en la primaria o en el kinder, ¿no? Pastor. ¿Usted qué quiere ser de grande? Y yo decía, yo quiero ser pastor, ¿no? Y ponía ahí mis botes y cantaba mis coros y jugaba a la iglesia con mis hermanos. Y ellos solo están de testigos que no dejaré mentir. Pero mi sueño siempre fue desde niño ser pastor. Pero no bautizabas pollitos. No, enterraba perros, pero no bautizaba pollos, pastor. Platicaba con Juan Arevalo, el pastor, okay, un saludo para el hermano. Saludos, cuando lo tuvimos,
comentaba él eso, dice, no, hacíamos nuestros juegos y yo era el pastor, yo era el predicador. De veras, y en también. una ocasión agarró unos pollitos y los metimos a un bote con... Hoy tenemos bautizo. Bautizo pollos. Sí, no, la verdad que es muy raro, pero sí, siempre me gustó mucho eso. Y en mi casa, mi papá no era muy deportivo. Él también, desde muy joven, entró al ministerio. Su historia también es una historia muy interesante, pero desde muy chavo le tocó entrar al ministerio como pastor. Así es que toda la faceta que a mí me tocó vivir y conocer, pues fue la de un pastor ocupado que andaba por todos lados. Y la diversión para nosotros era, pues, el trabajo ministerial del papá, ¿no? Así que toda esta lista no estaba en los planes. No estaba en los planes, no, definitivamente no. Definitivamente no. Incluso cuando llegó el momento de estudiar la carrera que iba a estudiar, yo hice un test vocacional, esos que hacen en la preparatoria. Y el test vocacional decía, usted debe estudiar Derecho en la Facultad de Derecho y debe estudiar para ser abogado, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo voy a ser abogado si yo voy a ser pastor? ¿De qué me va a servir conocer las leyes? Ya la definición estaba. Sí, no, yo estaba seguro. Yo a mis 14 años me recuerdo en un campamento, el Madera, Guapoca se llamaba ese campamento, en una así profunda convicción, decirle al Señor, Señor, pues yo aquí estoy, háblame, llámame, yo aquí estoy, yo levanto la mano, ¿no? Hay otra gente que dice, no, yo le huía al llamado, corría. Sí, no, es casi lo normal. Lo normal, no, yo le decía, Señor, pues yo, aquí mírame, ¿no? Y bueno, yo en ese momento hice esa oración, no dudo que el Señor en algún momento reafirme, y aunque hago un trabajo de alguna manera copastoral en la iglesia, finalmente estoy involucrado en todos los ministerios de la iglesia, ayudando y fortaleciendo el trabajo de mi papá, ahora acá en Juárez, pues la verdad es que el llamado así como tal al ministerio, pues no llegó como yo lo esperaba en aquel entonces, ¿no? Bueno, pero si no quiero así de meterme muy en lo espiritual y todo esto, ¿verdad? Que diga, ay, nos está llegando una atmósfera. Sí. No, pero ¿qué no será que al final de estos días, ¿no? Hablando ahorita actualmente, no se estará llevando casi un trabajo pastoral, pastoreando pastores? Yo creo que sí. Eso por un lado. Y por el otro, que en cada una de las áreas donde me ha tocado estar, siempre ha sido en el contacto directo con la gente. Todos esos cargos o encargos, salvo el de asesor parlamentario, todos eran de trabajo territorial, 100% en conexión con la gente. Y cuando uno hace conexión con la gente, siempre se encuentra la necesidad de la gente. Y hay necesidades que se pueden satisfacer con una cobija, con una despensa, con algún apoyo gubernamental, pero normalmente, en la experiencia que yo tengo de estos 15 años de servicio público, normalmente la gente lo que necesita es algo más que eso. Lo que en el fondo está necesitando no se compra con dinero, ¿no? Y haya habido una oportunidad muy amplia, muy grande de hacer cosas, y también con personas con las que yo me he puesto a pensar y digo, jamás llegaría nadie del cristiano común a estas personas, ¿no? Porque son personas que de entrada, pues uno los ve de lejos y dice, pues ese cuate, pues no, ¿verdad? O sea, jamás me va a aceptar una palabra de fe o de aliento, o de menos de juicio, de arrepiéntete, pecador, ¿no? Pero he tenido la oportunidad también de sentarme con mucha gente de esta y de entender que al final, quien sea que seamos, sin importar a qué nos dediquemos o dónde estemos, todos necesitamos el mensaje de salvación y de esperanza. Y ahí yo sí he visto un área de oportunidad. Hoy lo entiendo. Hace 10 años renegaba. Yo decía, Señor, ¿por qué no me llamas a la frustración? Sí, había frustración en mí, porque aunque yo ya estaba involucrado en temas de estos, y era algo muy padre y muy bueno, llega un momento en el que hace uno el alto en la vida y dice, pero este no era el plan, ¿no? O mi plan, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y luego de repente yo veía algunos y decía, Señor, en serio prefieres a ese cholo, a ese loco, a ese... Uno pone los adjetivos, ¿no? ¿De veras? ¿Es más útil ese que yo? Y de repente venía el Señor diciéndome, pues es que no es de quien quiere,
ni de quien puede, es de quien yo tengo misericordia. Y cuando fue avanzando el tiempo y entendí la razón de mi llamado y el cómo ejecutar mi llamado, pues entendí algo de lo que decías ahorita, ¿no, pastor? Entonces, es muy complejo entonces la función que se lleva. La que hoy tengo, sí. Ajá. Sí, la que hoy tengo, sí. Ahora, aquí quisiera hacer una pregunta y no, espero no herir sentimientos. ¿Hay castas dentro de las iglesias? ¿Sangre azul, sangre roja? ¿Se puede llegar ya en la práctica a ver ese tipo de situaciones? Pues yo creo que que más que castas, yo creo que la iglesia de Cristo es una iglesia diversa. Es una iglesia muy plural. Y evidentemente hay trabajos muy específicos, que por más que un ministro intente trabajar o pastorear a ese perfil o a ese tipo de gente, no lo va a poder hacer nunca. Y yo creo que justamente esa diversidad de la iglesia forma parte del plan de Dios para que nadie se sienta dueño de la iglesia, para que nadie se apodere de ella o diga, yo soy el papas fritas. Al haber tantos, ¿cómo lo podría yo ejemplificar? Tantas formas o tantas necesidades, ¿no? De Cristo, tan diversas, Ajá. se requiere también un tipo de pastoreo. Y al haber un tipo de pastoreo se va construyendo un tipo de comunidad o de iglesia, ¿no? Porque yo he llegado a escuchar que dicen, bueno, es que la iglesia de la periferia, Ajá. no hablando en particular de una congregación, sino el mover, claro. Sí, la iglesia de la periferia, la iglesia de tal punto. Entonces se queda uno a veces pensando, bueno, ¿cómo es que entonces estamos divididos o de qué manera? No, yo creo que al final del día, cuando nos reunimos en la fe, ahí esas barreras definitivamente se acaban, ¿no? Cuando estamos hincados pidiendo perdón a Dios en un altar, ahí no hay forma de que quien yo sea o crea que soy influya ante lo que somos para Dios. Pero lo que sí es que no es lo mismo pastorear, por poner un ejemplo, a alguien que viene de un contexto de drogas, sí, de alcohol, prostitución, narcotráfico, etcétera, etcétera, a pastorear, no sé, a un profesionista que a lo mejor está batallando con su negocio y que tiene problemas de crianza con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. Aunque los dos son personas, el contexto en el que viven y la condición, pues sí, social, cultural, educacional, implica que haya un trato distinto, ¿no? Entonces, el criterio que se tiene que manejar, tanto con uno que con el otro, y entonces quiere decir que ese término se ha mal utilizado. Pues sí, definitivamente. Hay mucha gente alrededor del pueblo de Cristo que quiere dividir. Con su boca hablan de unidad, pero con sus hechos generan la confusión y la desinformación y segmentan. Yo creo que quien realmente ama la unidad y quien realmente sueña con que la iglesia ejecute su trabajo en esta tierra, pues lo que promueve es justamente el ver la multiforme de gracia de Dios y apoya y respalda cualquiera que ésta sea, ¿no? Por poner ejemplos, por más que yo quiera, vuelvo a repetir, trabajar con una persona que viene de un contexto como este que platiqué, es imposible, no hay manera. Y es más, los ministros que me están escuchando hoy, que nos están viendo, son testigos de eso. Intente usted, que no viene de un contexto de esos, liderear. Ya no hablemos de presentar el evangelio, porque eso todo lo podemos hacer. Pero ya pastorear como tal a una persona en ese contexto tiene otras implicaciones. Y ahí es donde uno dice, ¿qué haríamos si no tuviéramos a este pastor que uno le llaman de la periferia, pero que hace un trabajo particular con un perfil y con un tipo de historia, ¿no? Que requiere una atención? ¿Qué haríamos si esos ministros no estuvieran? Esos que para mí no están calificados, pero para Dios sí están calificados. ¿Qué haríamos? Ahora, yo me refiero también en cuestión de decir, bueno, es que el templo en el que están congregándose no tiene las condiciones que un profesionista a lo mejor quisiera tener. Ahora,
Creo que para estar en una colonia alejada, sí, del centro de la ciudad, pues debería entonces tener un búnker para poder tener un buen sonido, una buena alfombra. Claro. O sea, ¿cuántos no han sido objeto de vandalismo y se han metido? Sí. Entonces, es difícil, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones que yo, aunque quisiera tener muchas comodidades, tener algo presentable y agradable para la congregación que ahí se asista, pues es difícil. Sí, sí, y creo que además ahí es donde ya entra la obligación de cada creyente, ¿no? Una vez que yo entendí quién es Jesús, lo que está haciendo en mi vida, mi responsabilidad con mi iglesia local, bueno, pues es mi responsabilidad empujar, ayudar, fortalecer, trabajar para que tenga las condiciones que no solamente yo quiero, sino que todos quisiéramos, ¿no? Crear un sentido de pertenencia. Por supuesto. Yo crecí en la colonia de División del Norte, ahí crecí. La iglesia de mis padres está ahí desde hace, bueno, este año justo cumplió 44 años el templo instalado ahí. Y es una colonia muy complicada, muy compleja. Cerca de esa colonia hay asentamientos que en su momento el CDP montó ahí. Es una colonia difícil. Y yo cuando regreso, después de que estuve varios años fuera de la ciudad, yo no pensé en ningún otro lugar para congregarme, ¿no? Hasta el día de hoy yo voy a mi iglesia y ahí me congrego y ahí estoy. Y necesidad que yo veo, necesidad que yo digo, oye, pues vamos a hacerlo. Ahí está el ombligo. Vamos a hacerlo. Y bueno, a lo mejor soy el funcionario público, soy el director de X o Y o Z, pero estoy en un rol de aseo y el sábado que me toca junto con mi esposa y mis hijas hay que ir a hacer la talacha, limpiar los baños, barrer el templo, cumplir con la actividad que nos toque el fin de semana para contribuir a... Un congregante más. Pues claro, ¿no? Diezmar, ofrendar, si hay que hacer una reparación, pues hay que entrarle también. Esa es mi obligación fuera de la razón de... El director se queda allá. El director se queda ahí en la puerta de la oficina y sigue. Yo por eso siempre les digo, hoy vengo como uno más del ejército de Cristo, ¿no? Siempre que predico, que voy a alguna iglesia, no, aquí no viene el director, ¿verdad? Ese se quedó en la oficina. Aquí viene uno más del ejército de Cristo. Y ese tema, el sabernos que por nuestras venas corre la sangre de Cristo, si así lo pudiéramos ejemplificar, eso es lo que al final nos une. Y aunque me enoje, aunque patalee, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo, aunque no lo quiera, si es un hijo de Dios, y yo también lo soy, por nuestra sangre corre la sangre de Cristo, no hay forma. Entonces tenemos de dos, o nos entendemos, o ya nos veremos con el Padre, ¿verdad? Ahí está lo difícil. Sí, ahora, viendo la situación de haber estado en Chihuahua, sí, ¿cómo se lleva o cómo se vive una iglesia o ser parte de una iglesia, estar en la capital a estar aquí en una ciudad que es frontera, que tiene comunicación continua con el Estados Unidos, vaya influenciado por todas sus culturas y costumbres y tradiciones y todo? El nosotros vivir aquí y que llegue tanta gente de otros, no de estados, de países ya. Sí. ¿Cómo se vive o cómo se puede ver estar en la capital viendo a la iglesia y cómo se ve la iglesia aquí en la frontera? Wow, qué pregunta. Me voy a meter en problemas, pastor. Esa pregunta no me conviene. No, miren, yo creo que sí hay ciertos indicadores o ciertas áreas que se pueden analizar. Yo de entrada veo a la iglesia de Ciudad Juárez como una iglesia, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, como una iglesia potente, como una iglesia capaz, como una iglesia que ha sido dotada de todos los recursos humanos, económicos, políticos, sociales. La iglesia de Juárez es una iglesia poderosa, hablando particularmente del pueblo evangélico. ¿Por qué? Porque la iglesia de Juárez ha formado parte de la vida, de la cotidianidad del juarense. Es una iglesia que está fundada de alguna manera con una mano haciendo la labor evangelística,
pero forzosamente con otra mano siempre haciendo la labor social. Y eso es algo que sí se diferencia de otras ciudades, no solamente de Chihuahua capital. Porque es más marcado aquí, ¿no? Sí, o sea, aquí siempre antes de iniciar una iglesia inició un comedor, por ejemplo, o inició un club de tareas, o inició alguna labor social. Y allá normalmente el ministerio pues empieza como el ministerio, en la casa de fulana se reunían a estudiar la Biblia y ya. Llegaron 10, luego eran 20, luego decidieron formarse en una iglesia y esto lo digo porque, pues bueno, yo pudiera mencionar un pueblo, un ejido, claro, ¿verdad? Pero es muy diferente, ¿sí?, a estar en una ciudad, y aquí estamos hablando de 2 ciudades. Sí, y acá pues es al revés, alguien empieza viendo la necesidad de los niños, o de las familias, o de las mujeres, o de lo que yo sé, y esa necesidad los obliga a presentar a Cristo, y después eso termina convirtiéndose en una iglesia, ¿no? Entonces, sí hay esa particularidad, y por supuesto que la iglesia de Juárez también tiene una influencia en el país de una manera impresionante. Hay muchas iglesias en Ciudad Juárez que son el origen de asociaciones, de concilios, han sido semilleras. Grupos, semilleras. Pues tan solo el movimiento que en su momento representó Vino Nuevo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que hoy es todo un estilo de iglesia, pero que nace en Ciudad Juárez. La sede de ese movimiento, de ese estilo, de esa manera de hacer iglesia, nace en esta frontera. No vayamos muy lejos, ¿no? Sí. Ya no hablemos de pues todos los movimientos denominacionales que también tienen una historia muy profunda de el cómo, desde antes que existiera la Ley General de Asociaciones Religiosas o una ley que aprobara la libertad de culto en este país, pues ya hacían un trabajo evangelístico aprovechando la frontera, ¿no? Bueno, pero ahora nos enfrentamos con, yo a veces pensaría o diría, con la fiebre del radio, así como en California, ¿no? Que la fiebre del oro en su tiempo dio y todos querían irse para allá. Ahora yo ya le perdí la cuenta a las estaciones de radio. 14, llevamos 14 al 7 de noviembre del 2024. Entonces, hay demasiadas estaciones. Sí. La apertura que hay para poder hablar y compartir eventos y todo, no se tenía años atrás. Claro. Incluso estamos hablando un poquito antes de la pandemia. Yo no recuerdo haber escuchado ni haber sabido de tantas estaciones de radio. Claro. Ahora, ¿cómo vemos la ciudad con tanta emisora que en sus diferentes estilos, con sus programas, sus estilos de música, no sé? ¿Cómo se ve la ciudad ahora aquí a Juárez? Decías ahorita, sí, en el interior del país, a lo mejor tenían a Ciudad Juárez como la ciudad más violenta, como un lugar de cuidado, si van para allá, no anden de noche, no salgan, en fin. Ahora, tener tanto lugar donde promover, donde llevar a cabo el evangelio, ¿cómo lo ve? ¿O hay en otros lugares que también se está manejando de esa manera? No, definitivamente Ciudad Juárez es el epicentro del avivamiento, ¿no? Sí, yo sí lo creo. Mucha gente no lo dimensionamos y suele pasar. Cuando no tenemos algo y lo deseamos, el desearlo nos hace analizar el proceso. Pero cuando lo tenemos y no nos costó, a veces también lo menospreciamos, lo minimizamos. No se valora. No lo valoramos. Imagínense, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene 1/3 del total de la población de este país viviendo ahí. Y solamente hay 2 estaciones de radio cristianas, y una de ellas está en una AM, ¿no? Y Ciudad Juárez, con 1.600.000, tiene 14. O sea, díganme si eso no es algo sobrenatural o donde definitivamente tiene que estar Dios en el asunto. ¿Cómo es posible, no? No nos ha caído el 20. No nos ha caído el 20. De ninguna manera nos ha caído el 20, por un lado. Y por el otro, yo creo que la iglesia hoy tiene una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad es demostrar, ya no con palabras, sino con hechos, que realmente el evangelio y la iglesia de Cristo
tiene el poder para transformar la realidad. La espiritual, por supuesto, pero también esta. Porque lo que es inconcebible es cómo, habiendo todo este aparato de esta iglesia potente de la que estoy hablando, tengamos tantos problemas. O sea, ¿cómo puede haber en una colonia 10 iglesias o más iglesias que Oxxos y que esa colonia tenga los índices más altos de violencia intrafamiliar, deserción escolar, maltrato infantil, robo a casa habitación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué estamos haciendo bien? ¿Pero con quién? ¿No? En la milicia se le llama fuego amigo. Fuego amigo. ¿Será que a través de las redes sociales hay demasiado fuego amigo que nos estamos dañando, nos estamos lastimando, no validando lo que tenemos, lo que hay en nuestras manos, y en lugar de aprovecharlo, hay tanta, voy a decirlo así, hay tanta información que se está distorsionando, así como si pita un carro, pita otro, y hay muchos que ya no entendí. Ya no entendí cuál es el que está pitando más fuerte. Y así a veces nos estamos llenando de tanta información en la ciudad. Sí. Las estaciones de radio, que la televisión, porque ahora pues ya televisión también, canal local, los 4 canales, ¿no? Los canales seculares, que también dan apertura. Sí, o que ya traen un modelo como de nueva era, ¿no? Ajá, sí. Entre yo le digo el espiritual buena ondita, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas que en lugar de ayudarme, me están, como cuando yo tomo vitaminas, pero tomo de más, pues pensando que me va a hacer bien. Sí, definitivamente lo que ahora falta es y bueno, este es quizás un punto de vista muy personal, sí. No es la verdad absoluta, ni para que luego no vayan a hacer la huelga. No hagan la huelga, digan que, ni tampoco lo estoy diciendo en mi posición de servidor público, lo digo como un cristiano más. Yo creo que lo que hoy falta es elevar el nivel de madurez, elevar el nivel de conocimiento, porque yo recuerdo, por ejemplo, a la iglesia hace 35 años, clamando y pidiéndole a Dios por un tiempo o por un perfil de gente, ¿no? Yo me recuerdo mucho, y siempre la cuento cuando voy a entrevistas o estoy en reuniones, a las 5 hermanitas que no faltaban los viernes de oración a la iglesia, porque al domingo todo el mundo va, pero en los viernes, que es la oración, esas nomás llegan las Cenicienta. Y las 5 hermanas, me acuerdo que en aquel tiempo se pusieron de moda los círculos de oración, ¿no? Y se agarraban de las manos, hacían el círculo y oraban. Y yo recuerdo mucho siendo un mocoso que andaba corriendo ahí la oración de esas hermanas. Y era: Señor, danos hombres y mujeres. Señor, danos la educación, danos la ciencia, la política. En aquel tiempo andaba de moda los 7 montes, ¿no? Danos, Señor, eso como herencia. Permítenos que esa gente te pueda conocer, que te pueda, que tu mensaje pueda llegar a ellos, ¿no? Y la iglesia clamaba. Pero lo que esa iglesia creía que iba a pasar era que Dios iba a usar a un cristiano. El cristiano le iba a ir a hablar, por ejemplo, a un doctor o a un político o a un educador o a un deportista de los que estaban en estos famosos 7 montes, que esas personas se iban a convertir y luego ya cuando se convirtieran, entonces las cosas podían medio cambiar, ¿no? Pero la iglesia no creía que 30 años después o 40 años después Dios podía levantar a los suyos, a esos lepes que andaban ahí corriendo, escuchando esa oración, que Dios los podía a ellos mismos capacitar, impulsar, llevar, posicionar y darles la oportunidad de ser ellos los que pudieran dejar un legado en cada una de esas áreas y esferas. Porque era una iglesia producto de la discriminación, o que le tocó vivir la discriminación religiosa en este país. Una iglesia que tenía como historia pues las famosas leyes de reforma, que eran para darnos libertad y que muchos terminaron creyendo que eran en contra de la libertad, y que eso obligó a que muchos se guardaran en sus templos y dejaran de ser esa iglesia
que desafiaba al sistema no solo político, sino social de la época, y que además impulsó las grandes reformas y cambios que ha habido en este país. A la Iglesia Evangélica de este país le debemos Alcohólicos Anónimos, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, la Universidad Autónoma de México, el kindergarten, la educación física en las escuelas, las primeras canchas de básquetbol. Esos son aportes de una iglesia que veía un país destrozado, que venía producto de la guerra, que veía a las familias enlutadas, que veía a los hijos huérfanos, que veía a los niños yendo con un vaso de pulque como desayuno a lo que se supone que era una escuela que no todo el mundo tenía el acceso para hacerlo, y que dijo, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, ¿no? El Señor me trajo a dar libertad a los cautivos, a proclamar las buenas noticias, pero esas buenas noticias van acompañadas de buenas obras. Bueno, pero todo esto es lo que nos da identidad. Pues sí, iglesia. Sí. A final del día es lo que nos da la identidad y nos marca. Pero esa falta de identidad hoy es la que promueve justamente el que no nos sintamos dignos de la realidad que ahora tenemos, que no es obra de la casualidad, que no es producto de la lucha de un hombre o de una mujer, o, ay, David, el maravilloso político. No, no es cierto. No había ninguna condición para que yo estuviera sentado en los cargos que yo he ocupado. Yo soy yo les digo, soy hijo de un simple predicador. En mi familia no hay ningún político que me orientara o me encaminara. Es la meritita gracia de Dios moviéndonos, acomodando las cosas a su manera, en su forma, empujándonos, abriendo las puertas. Y al final, cuando damos el paso, y perdón que me emocione, pero es imposible no hacerlo. Cuando damos el paso y vemos lo que Dios hace, yo lo único que digo es, Señor, tú estás contestando a la oración de tu iglesia. Y yo por lo menos, en lo personal, me siento producto de esa oración. Yo no creo que sea ni mi capacidad, ni los dones que puedo creer tener o lo que sea. Yo creo que es lo que hoy disfruto, es producto de la siembra y de la lucha de una iglesia que oraba, que pedía, que sin ver creyó, y que muchos hoy no pudieron o no ven esto que tenemos, pero que lo tenemos producto de esas rodillas dobladas, producto de ese trabajo estructurado, producto de ese aguantar la presión pasión social, la discriminación en este país, la burla, el que los corrieran de su casa por haber cambiado de religión, etcétera, etcétera. La historia que vivió la generación anterior, para que hoy esta segunda, tercera y cuarta generación de los que le aman, pues disfrutemos de esta plataforma que hoy tenemos, ¿no? Pero ¿será que hemos caído en una iglesia de cristal? Pues no, yo creo que más bien son cristianos de cristal. Dice una amiga que tenemos tú y yo, cristianos cristalinos, ¿no? que el mensaje, como llega hoy a tantos y de tantas maneras, yo creo que cada quien lo ha tratado de asumir y de entender en torno a su realidad y desde su contexto. Pongo ejemplos, sin pisar callos. Pero, por ejemplo, yo vengo de una iglesia, digamos, histórica, una iglesia tradicional en todo su esquema. Soy bautista y además misionero. O sea, si ya el ser bautista es una, es una división, pues los bautistas misioneros son otra división de la división, ¿no? Y bueno, en mi iglesia era de himnos, de una liturgia muy marcada, los famosos juegos, el esgrima, para memorizar la palabra, la escuela dominical. Eso era imposible, ¿no? Para faltar a la escuela dominical. Pero, por ejemplo, yo crecí con un pastor, por ejemplo, que fue mi padre, que tenía una lucha férrea contra el alcohol, las drogas, por poner ejemplos, ¿no? Y como ministro, su lucha era contra eso. Porque mucha de la gente que venía en ese tiempo a Cristo, su origen era las pandillas, las drogas,
Y si le preguntamos a cristianos de esa época, pues no, sí, yo andaba ya, ¿no? Ya haciendo, deshaciendo, trayendo. Entonces la iglesia tuvo que tomar una posición y decir cero. Nosotros tenemos algo hasta el día de hoy que le llamamos el pacto eclesiástico, que era como una promesa que uno hacía con la iglesia para formar parte de la membresía de la iglesia. Y donde uno se comprometía en temas que sonaban muy cotidianos, pero que eran importantes. Por ejemplo, una parte del pacto era que como creyente asumía el compromiso de mis negocios no permitir la venta de bebidas embriagantes, por ejemplo, de alcohol, ¿no? Sí. Que iba a luchar con todas mis fuerzas porque en mi familia no se consumiera y se fumara drogas, por ejemplo. Y esa era la lucha. O se predicaba contra eso, que al final del día era parte de una cultura que dañó al país, que dañó a la sociedad y que dañaba también a la iglesia. Porque la lucha de ese creyente era contra eso. El pecado que normalmente le volvía a traer era eso. Y el hermano se convertía, venía a Cristo, unos cambiaban para siempre, pero otros el ciclo. Se tropezaban y se tropezaban y se tropezaban con el mismo pecado o patrón. Pero, por ejemplo, hoy, la segunda o tercera generación de esos, pues a mí me ha tocado escuchar que dicen, pues no es tan malo, de vez en cuando. Principios regulativos, normativos, como que... Sí, o sea, pues si el Señor los hizo libres, ¿no? Porque no tienen el contexto histórico de lo que ha costado eso, ¿no? O sea, ¿qué ha costado tener una iglesia sana hoy? Bueno, pues luchar con una iglesia enferma ayer, sí. ¿No? Ahora, si estamos hablando, decías, de una iglesia misionera, bueno, me voy a poner bien romántico hoy, y yo quiero ser misionero en la República del Congo, así que mañana pues me voy en avión, ¿verdad? Para que me manden mis viáticos, mi chequecito, ¿verdad? Que no me falte. Hay que hacer el presupuesto. Sí, me llevar mi buena laptop y todo. Pero, ¿por qué digo esto? Me quiero ir por el año de 1700, a mediados. Hay un hombre que a mí me llamó demasiado la atención y me marcó. Por eso es que hago esto. Ajá. Porque yo viendo a esos grandes hombres, yo dije, no habrá hombres el día de hoy como un Guillermo Carey. ¿Será que encontraría a un Guillermo Carey aquí en la ciudad? Dispuesto a dejar su zapatería, dispuesto a dejar su familia, a su comodidad, aunque pues las comodidades que pudiéramos decir de aquel entonces, ¿verdad? Pero dispuesto a navegar por 5 meses en un barco para llegar hasta la India. Pagar el precio. Con un sueño, un anhelo. Y bueno, tú has de conocer más la historia que yo. Pagar el precio. Mientras era zapatero y ahí viendo el mapa y soñando y queriendo anhelar ir a ese lugar. Y se va a la India. Claro. Pero llega... Y yo digo, de 1793 hasta el 1800, si no me equivoco, ni uno se convierte. Claro. El precio que tuvo que pagar, la esposa muere, creo que un hijo también, la cuñada pues hizo su vida y se queda al final del día solo. Solo, sí. Y empieza a trabajar, pero bueno, ¿dónde llega? Por eso a mí, tanto Carlos Spurgeon como Guillermo Carey, digo, para mí son los dos hombres que me marcaron, ellos, por el trabajo que hicieron. Claro. Llegar y enfrentarse, o sea, yo quiero llegar ahorita a qué bonito que me mandaban de misionero a Xcaret, evangelizar a los turistas en Cancún. Sí, no, que suave. No, y el llegar y encontrar que a los niños los aventaban al río como un sacrificio a sus dioses. Sí. Que una mujer que quedaba viuda por X situación tenía que morir quemada igual que el esposo, porque no podía haber una viuda. Sin duda. Sin duda, hay un costo que el evangelio tiene y nos han enseñado que es todo lo contrario, ¿no? Que el evangelio es gracia, que el evangelio es
es todo, ¿no? Pero una vez que recibimos ese evangelio, yo sí creo que todos somos llamados a pagar un precio. Y no es el precio de nuestra salvación, porque ese ya está pagado en la cruz del Calvario. Pero me refiero al precio de honrar ese sacrificio. Y vuelvo a repetir, muchos seguramente hoy, si se ponen a rascarle un poquito a la historia de su familia, y son a lo mejor la segunda o tercera generación de creyentes, se van a dar cuenta que la primera generación de creyentes pagó un precio para que hoy disfrutaran la libertad o la forma en la que hoy podemos disfrutar la fe. Pero eso nos exige también más. Por eso decía ahorita, nos exige un nivel de madurez, un nivel de conocimiento, un nivel de aplicación de ese conocimiento de mayor profundidad. Y eso solamente puede hacerse con conciencia. ¿Con conciencia de qué? Con conciencia de cuál es la plataforma que entonces esta generación le hereda a la siguiente. Ok, ya pasamos las primeras batallas. Bueno, esta generación, ¿cuál es la herencia que le deja a la que sigue? La herencia en la fe. Porque el Señor aborrece la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso ya lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿y qué hará con la tercera y cuarta generación de los que le aman, no? ¿Que no habrá promesa para ellos también? ¿Que no habrá algún misterio de Dios si nos queremos poner teológicos en el asunto para esa generación? ¿Por qué? ¿Por qué la tercera y cuarta generación? ¿Por qué hasta ahí? Y yo sí creo que viene un tiempo... No viene, ya estamos viviendo un tiempo distinto. Veo un cambio generacional en general, en muchos movimientos. Veo un nivel de conciencia de las diferentes denominaciones, grupos y demás en torno a la responsabilidad de la iglesia. Pero sí tenemos la gran obligación de que los creyentes de nuestras congregaciones eleven el nivel. Que pasen de ir los domingos a la iglesia y cantar alabaré, a tratar de entender con mayor profundidad la verdad de Cristo, para que entonces podamos vivir una vida abundante, que es la promesa, ¿no? La vida abundante, que no solamente tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Preparar a la iglesia. Pues sí. Para poder enfrentar lo que se está viniendo. Pues sí, porque ¿por qué tendría que haber, por ejemplo, cristianos frustrados o con estrés o deprimidos o angustiados o, no sé, en estas nuevas enfermedades del siglo XXI? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que haber un cristiano en esa condición si vive en la plenitud de Cristo? Bueno, entonces estamos cayendo en un estado de competencia, o sea, no estoy compartiendo, estoy compitiendo contra otro para hacer la mejor iglesia. Pues a veces sí, ¿no? Rayo entonces en eso. A veces sí. Ponemos el enfoque en las bocinas, en las sillas, en si tengo estacionamiento, si no, si tengo al pastor buena ondita o no lo tengo, en lugar de ver el contenido, ¿no? La profundidad de lo que ahí pasa. Porque al final del día, y eso yo lo creo firmemente hoy más que nunca, muchas de las cosas que hoy vivimos como iglesia también son moda. Uh-huh. Y esas también van a pasar. Sí. También van a pasar. Antes, cantar con batería en un templo o con un bajo o con una guitarra era impensable. Hoy esto es lo más santo que existe, ¿no? Mañana... Y el que no está fuera de... Y el que no tiene batería está fuera de onda, sí. ¿No? Mañana, pues yo no sé, ¿no? ¿Qué sigue en eso, que es una moda? Pero lo que sí sé es que el mensaje ese no cambia, que el efecto que Dios busca producir en la vida del creyente, ese no cambia. Que al final, la verdadera traducción de la palabra bendición, pues es paz. Lo hemos hecho relativo entonces. Pues sí, porque para nosotros bendición es tener, ser, sí. Alcanzar, lograr.
pero no entendemos que la verdadera bendición que Dios ofrece es que nosotros tengamos paz. Paz en la familia, paz en las relaciones, paz en mi economía, paz en mis pensamientos, paz, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, yo pueda estarme comiendo mi taco en la paz, que es la verdadera bendición que Dios da. No, y no ver a un cristiano hedonista bendecido. Pues aparentemente bendecido, ¿no? Y que el día que no tiene lo que para él es bendición, ese día se frustra, se enoja, pelea, y le echa la culpa al y luego la culpa la tiene el diablo, ¿no? En el mejor de los casos, porque hay quien dice, no, pues, Señor, ¿por qué a mí, verdad? Si yo... Sí, ahora yo veo esto. Hace 30 años, híjole, hablar de un licenciado en teología, de escatología, de divinidades, un doctor, un maestro, no sé, pues era buscar una aguja en un pajar. Sin duda. Yo recuerdo que en aquellos años decía uno, ay, el hermano está estudiando en Antioquía. Wow, sí. Hombre, cuidado con el hermano. Ya era de los filosos. Sí, casi un querubín. Pero ahorita, donde quiera. Sí. O sea, me refiero casi, vaya, un poquito exagerando, el que no tiene una licenciatura porque no quiere. Pues sí, definitivamente. Presencial, en línea, sabatina o mensual o semestral, como quieran asistir, pero lo hay. Incluso la teología, ¿no? Que antes pues era realmente... sistemática. E inalcanzable para muchos. Ajá. Yo recuerdo cuando me enseñó mi papá a hacer mi primer sermón, yo tendría, no sé, unos 11 años, y recuerdo que nos sentamos en su escritorio, le dije, oye, yo quiero predicar, esa es mi pasión, enséñame cómo se hace. Y me acuerdo mucho que nos sentamos en su escritorio y trajo enciclopedias y diccionarios y la concordancia. Un portavoz, que había sido un libro que se llama El Portavoz, que era una concordancia temática, etcétera, etcétera. Comentarios. Y de todos esos 7, 8 libros se construía, más la Biblia, se construía el sermón. Llenaba uno la mesa. Llenaba la mesa. Y hoy, pues basta con decirle a Google, ¿no? Alexa, envíame 5 sermones sobre la fe. Y ahí están los sermones, ¿no? Órale, dele su ajustada y predíquelos. O ahí andan viendo a los predicadores famosos para ver qué dijeron y copiarles. Pero eso también ha hecho que se diluya la forma, que se diluya incluso a veces hasta el contenido. Bueno, y yo no digo que sea malo en su contenido. El detalle que yo veo, que no es ni el lugar, ni el momento, ni la condición para ese bosquejo que Alexa me dio. Claro. Tal vez ese dio muy buen resultado, Aspergio, no, hombre, olvídate, pero ahorita, pues no estamos en el contexto, ¿verdad? ¿Y qué estamos entonces? Pero es imposible negar el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, mis primeras predicaciones, cuando tenía la oportunidad de hacerlo, era de toda la semana orar, pedirle a Dios la dirección, Señor, muéstrate, Señor, úsame, Señor, yo quiero ver tu obra en la congregación, que esta palabra que yo voy a decir el domingo cause un efecto, que tenga... Y era impresionante, ¿no? Cuando llegaba uno, se plantaba en el púlpito y predicaba y veía lo que Dios hacía, uno decía, wow. Bueno, pero también pasa otra cosa, que el día de hoy, dentro de la avalancha de tecnología que se nos viene, y yo abro ahí el YouTube, ¿no? Y superapóstol Juan Pistolas, y qué tremendo, yo quiero ser como él. Pues sí. Sí, no, ahora le cambio al otro predicador, Pancho Pantera. Sin miedo, sí, yo quiero. Entonces, ¿dónde está mi identidad? Claro. Estoy haciendo una capirotada de este predicador, de aquel mover. Entonces. Y al final muchos movimientos de esos no son orgánicos. No son orgánicos. Lo único que permanece para siempre es lo que es de Dios. Ahí hay una promesa, que lo que es de Dios permanece. Y lo que no es de Dios, tarde que temprano, se puede tardar más o se puede tardar menos, pero se pierde. Y yo creo que ese es el gran reto que hoy tenemos. Regresar a la senda antigua por un lado,
en cuanto a la fe. Bueno, yo me atrevo a decir, una senda antigua incluso musical. Pues bueno, yo ahí sí difiero. Yo ahí sí difiero, porque yo sí vengo de los himnos de 1600, entonces ya ahorita cantar ya ahorita cantar gregorianos ya estoy actualizado. No, pero, o sea, ¿no? Conocer el contenido es a lo que me refiero. Pero sí, definitivamente, cantar con el entendimiento. Porque ¿no? yo el día de hoy escucho tanta música que a veces me pierdo, no sé, al último a quién se la canté. ¿A quién se la canté? O de qué se trató el canto. O los coritos 7-Eleven, ¿no? Sí, yo no supe, me perdí. La misma frase repetida 7 veces por 7. No sé, yo es a lo que digo. No estoy preparando a una iglesia para enfrentar lo que se nos está viniendo. Sí. 30 años atrás regresamos, tú escuchabas a las 5 hermanas orando, pidiendo a alguien que se levantara con autoridad, que se levantara en un lugar, en una posición, a alguien que representara. Sí, ya está. Ya con eso. Sí, ya está. ¿Qué hacemos ahora con él? Pues ese es el asunto, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí. Yo tengo un niño prodigio. Sí. Y lo mando a la escuela de gobierno. Sí. Y allá me dicen, no sabemos qué hacer. Sí. Ya hasta el director se quedó peor que un neófito delante de él. Sí. Señora, pues ahí está. ¿Y yo qué hago con él? Por eso se los traigo. O sea, claro. Estamos en la iglesia igual. Yo veo niños tocando de una manera magistral que te quedas asombrado de la forma que tocan ellos un instrumento, voces que cantan. O jóvenes con liderazgo, con capacidades. Y los queremos hacer pastores a todos, ¿no? Sí. O maestros a todos. En su desarrollo cognitivo, vamos a decirlo así. Sí. Su lóbulo, su hipotálamo ya está suficientemente maduro como para liderar a una iglesia. Eso es donde yo me pregunto, ¿qué nos está fallando? No nos estamos preparando y nosotros ser incluso autodidácticos, ¿por qué no? Sí. Y poder entender a estas generaciones que están llegando para tener una iglesia que verdaderamente sea la que esté, no sé, en puntos estratégicos en el gobierno, en lugares, sí, pero los tenemos. Y cuando los tenemos, renegamos. Sí. Mira, ¿dónde anda ya? Mira que él ya se subió allá. Mira que él ya está de qué. Sí. Sí, definitivamente ese es un tema. ¿Y qué tiene que ver con la madurez? Vuelvo a repetir. Hace 15 años que yo empecé con esto, pues imagínense, hijo de pastor, bautista, y en política, pues eso era un sacrilegio, pero mayúsculo, ¿no? Sí. Cuando si nos volteamos a ver la historia del vecino país, pues nos damos cuenta que la mayoría de los presidentes han sido algunos pastores, algunos y los consejeros creyentes, los consejeros. Nos falta conocer la historia, ese es un tema. Y yo ahí a veces lo único que digo, Señor, pues ahora sí que como dijo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? A veces es la ignorancia definitivamente la que habla, la que mueve, o los intereses, porque también, pues hoy que hay ya esta apertura, pues hay cristianos en diferentes grupos, en diferentes partidos, en diferentes posiciones, y a diferencia de entender que esta es una posición estratégica que Dios nos ha regalado a cada uno, independientemente de dónde estemos, si es que entendemos el llamado. ¿Y por qué estratégica? Bueno, porque podemos ver en la Biblia a un montón de personajes que están en la Biblia por alguna razón. Algo nos ha de querer decir el Señor. Un Daniel, un José, que no meramente trabajaron o estuvieron o caminaron con gobernantes o líderes afines a la visión personal, a la visión interior, que se opusieron, por supuesto, a las prácticas que iban en contra de su fe, de su Dios, pero que desde esa posición lograron ser influencia para su nación, ¿no? Lograron ser influencia para ese gobernante en turno. Entender que nuestros planes están por debajo de los planes de Dios y que los planes de Dios están más allá incluso de los planes solo para esta nación. Eso es lo que nos puede dar la oportunidad de entender que nada escapa
de la mano y del control de Dios. Y bueno, al final solo quien lo ha vivido o solo quien lo ha experimentado puede entender que sin importar lo que el mundo diga, Dios cumplirá su propósito, ¿no? A mí me sucede esto. Entro a trabajar a las escuelas como orientador vocacional y empiezo y luego me empiezan a marcar casi de apóstata. ¿Por qué? Porque, oye, yo tengo a toda la explanada dándoles una charla. Tengo a todos los maestros ahí, a todo el personal de esa escuela. Y no les hablo de Dios. Los tuve por 20 minutos dándoles una plática, a veces en los salones dándoles talleres, a los muchachos trabajando todo el año, a contraturno, en fin, de muchas formas trabajé con ellos por años en las escuelas y luego me decían, consiervos, ¿qué pasó, Omar? Los tienes y no les invitas a recibir a Cristo. ¿Por qué no haces una oración si ya los tienes? A veces me tocaba trabajar lo que era ese vínculo afectivo entre padres, hijos, y terminaban abrazándose, llorando, y bueno, les hacía yo dinámicas y de todo. Yo los veía que, oye, casi la mayoría llorando, abrazados de sus hijos. Y aseguro que los que más critican son los que más defienden el mover del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Porque me decían, ¿por qué estás ahí y no haces una oración? Claro. Y ahí es donde volvemos al asunto. ¿Qué es lo que falta? Conocimiento. Porque yo creo que a lo mejor el verdadero mover del Espíritu Santo es el arrabaquende, arrebequende, pero se me olvida que el Espíritu Santo da testimonio. Ahora, por sí mismo. ¿yo qué hacía? Y que habla, ¿eh? Sí, ¿yo qué hacía para poder hablarle versículos a la gente? Claro. Parafrasearlos. Claro. Y de esa manera, mira, me daba libertad, ya cuando yo ya me ganaba esa confianza con los directivos y me soltaban, ahora sí la escuela, trabaja usted con ella, yo parafraseaba. Como estudiante muchas veces me tocó escuchar pláticas de esas, digo, no del hermano, pero de algunos otros que también lo hicieron. Que por ahí andan. Que por ahí andan. Y yo siempre supe, sin que ellos lo dijeran, yo siempre sabía, como joven, como adolescente o lo que fuera en el momento, yo siempre sabía de qué estaban hablando. Sí. Y algo se movía dentro de mi interior que decía, si es cierto, la estás regando, necesitas cambiar, necesitas buscar esa dirección, ¿no? Y siempre conectaban esas palabras con la parte espiritual de lo que somos. El gran reto aquí es, ya hay un hermano ahí metido. Qué padre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos el resto? Porque aunque Omar Barraza quisiera atenderlos a todos, supongamos que ahí les dice, a ver, levanten su mano, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? No le alcanzaría la vida para atender a los 300 padres de familia y a los 300 alumnos o 500 o no sé. Estuve en escuelas con 2,000 miembros, con 2,000 alumnos. Que están ahí. Es más, ni siquiera podría escucharlos uno a uno cuál es su historia personal. Yo hoy les digo, nuestra lucha no es entre lo bueno y lo malo. Hoy nuestras luchas es entre lo malo y lo peor. Y desafortunadamente muchos creyentes hemos perdido de vista eso. Hemos perdido de vista que hay movimientos y que hay grupos y que hay una batalla no solo cultural, espiritual, emocional, por el control de la sociedad, de nuestra mente, de nuestras familias, de nuestras iglesias. Y nosotros, en lugar de pelear contra esos verdaderos enemigos que tenemos, peleamos con el otro que anda intentando. ¿Hay protagonismo? Hacer lo bueno, ¿no? Sí, por supuesto que lo hay. Un espíritu de plataforma. Por supuesto si no que estoy, no participo. Por supuesto que lo hay. Sí, sin duda. O que creen que ellos tienen la receta secreta como el pollo, ¿no? Sí. En mi receta esa es la que va a cambiar al mundo. Y se nos olvida que al final quien cambia al mundo es el evangelio de Jesús. Y ese no tiene dueño. Pues ahora sí somos un cuerpo. Ese tanto no tiene el que dueño. trabaja ahí arriba como el que trabaja abajo, como el que trabaja en medio, tiene su función. Sin duda. Y sin uno, el otro no subsiste. ¿Eh? Sin uno, el otro no subsiste. ¿Qué tan difícil es trabajar así con ellos? Bueno, ya en el plano profesional como director de asuntos religiosos ha sido muy, muy complejo. Yo creía que conocía la iglesia. Hace 3 años que llegué al encargo y bueno, como ya leyeron ahorita el currículum,
nunca me había tocado trabajar de manera directa con la iglesia, siempre en otros temas. Pero cuando llego a esto, yo dije, pues, va a ser una tarea fácil porque los conozco. Lo mínimo va a ser hablar en lengua. Sí, yo dije, no, los conozco, yo sé quién es la iglesia, porque pues yo vengo de ahí, conozco mi gente. Pero cuando uno se sienta y ve la diversidad, imagínense, 19 confesiones de culto público, más de 450 asociaciones religiosas legalmente constituidas, más de 1,350 templos legalmente constituidos, más otros 1,300 que llegaron y se pusieron porque Dios les dijo. Eventuales. Pues sí. Y veo esa diversidad. Hay personas de todos tipos, ¿no? Desde el hermano decente, ordenado, prudente, sabio, fiel, consagrado, hasta el hermano incoherente, loco y libre, ¿no? Que hace y deshace y lleva y pone. En todos he visto una cosa, que lo que Dios les dijo que hicieran, cuando lo hacen, Dios los respalda, sin importar quiénes son. Esa es una cosa que veo. Pero la otra cosa que también veo es que aunque no queramos ser parte del plan general que Dios tiene, lo somos. Aunque yo crea que no estoy trabajando en unidad con mi hermano porque no estoy de acuerdo con él, al final, en el plan de Dios, hasta ese que anda haciendo lo malo en contra de su hermano, hasta ese al final va a ser usado por Dios para cumplir el propósito, incluso en la vida del que dice que odia o que no quiere o que no está de acuerdo. Sí es difícil, pero hoy, después de 3 años que entiendo esto, porque al principio sí me frustraba, yo decía, ay, no, qué cansado esto, ¿no? Qué difícil, mejor mándenme a atender a los líderes seccionales allá del partido de las colonias. Cuando entiendes eso, hay paz. Y bueno, pues sí ha sido un poco complejo tratar de cumplir con la tarea que es de escucharlos a todos, que es de ayudarles a todos, que saber es de escucharlos, atenderlos a todos, ¿no? E incluso a los que abiertamente dicen, estoy contra ti, bueno. Bueno, y es que aquí a veces ese tipo de actitudes es como cuando hago yo una publicación ahí en el Evangelio de San Face y pongo ahí mi verdad absoluta y luego el otro llega y me ataca y yo digo, ya me echó pleito, bueno, a ver qué hago y me decepciono, no sé, tomo otra actitud también contra él, sin saber que ese tipo de ataque está elevando y cada que hace un comentario, cada cosa que pone, está dando más a conocer. Situaciones así se vienen entonces dentro de los movimientos de las iglesias, pensando que nos vamos a dañar. Pues yo no diría que de las iglesias, pastor, porque la gran mayoría de la gente que hace eso, ni iglesia tiene. O sea, ese es otro gran tema, ¿no? La gran mayoría de la gente que ataca, que ofende, que está en contra de las cosas que suceden, que opina qué deberían de hacer los pastores o qué deberían de hacer las iglesias. Cuando uno los revisa y los analiza y dice, bueno, ¿quién es este? Pues ni tiene iglesia, ni se congrega, ni nada, ¿no? Dice que es cristiano. Sí, es el gran teólogo de San Fe. Solitario, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues con justa razón dice lo que dice y opina lo que dice. Porque quien verdaderamente vive una vida de iglesia y conoce a la iglesia, se puede dar cuenta que la iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, menos un cuate que intenta que ni la colonia atentar contra ella, ¿no? No, y al final será usado por Dios para bendecir también a su iglesia. Claro. Dentro de las participaciones a nivel ciudad que se han hecho durante estos años, se nos vino lo que fue la Pinta del Cerro. ¿Qué tan complicado o complejo fue organizar o llevar o, no sé, de alguna manera gestionar todo para que se pudiera llevar a cabo y que el gobierno volteara a ver, ¿sí? Y que a veces decimos, bueno, pero es que hasta el presidente fue y pintó una letra,
Sí, pero ¿cuántos presidentes? Volvemos a Estados Unidos. Sí. ¿Cuántos presidentes no han pintado no solamente una letra, Sí. sino que han escrito a lo mejor artículos? ¿Y por qué ahora Y no entendemos la implicación de eso, porque no es solo un presidente, es el representante de 480,000 votantes, ¿no? Juarenses que le dijeron, yo quiero que tú me representes. Bueno, pero y que al final es la representación legal de la ciudad. O sea, el que esa persona esté parada en un evento como esto, significa que está parado Ciudad Juárez, ¿no? Pero al final la representación de Ciudad Bueno, Juárez. entonces si yo no estoy de acuerdo en eso, oye, le quito a la Biblia donde dice que obedezca a mis autoridades. No, es que eso no nos gusta, ¿cómo? Orar por ella, me voy a desvelar, me voy a gastar mis rodillas orando por las autoridades, Claro. porque es de cierto color. Bueno, Claro. es que esta no es una opción. Sí. No es algo, una sugerencia. Sí. Es algo que yo tengo que hacer, esté quien esté. Sin duda. El problema, quisiera regresar. O el dar al César lo que es del César, ¿no? Ya Dios que te vaya bien. Aplicarlo verdaderamente no en contexto. Sí, no es nada más a mí lo que me guste o lo que es relativo para mí. Claro. Sí, no, yo tengo que caminar, digo, si tengo a la Biblia como mi única regla de fe y conducta, voy a ser yo un cristiano ético bajo la luz de la Biblia, entonces ¿por qué acá no? Estamos hablando de mucho, pastor, Sí, eso, no, y ahorita estamos hablando de mucho. Entonces, ¿qué necesito yo? Preparar a esta iglesia, repito nuevamente, para que yo pueda tener, ahora sí a Juanito, a Luisito, a Mari, a Juanita, en un cargo político, en un lugar de ese tipo de esferas y que yo pueda no señalar y decir, mira, ¿dónde vino para tantas oraciones y tantos panderazos que dio como para que termine ya? Sí, ya, bueno, sí, por un lado, sí es complejo. Por otro lado, ¿qué está sucediendo? Yo creo que hoy la iglesia está lista para ese paso. Está lista, yo sí lo creo. Se está haciendo una cultura. Fielmente lo creo. Se está haciendo una cultura, pero además los líderes o quienes hoy están al frente de estos movimientos tienen un nivel de madurez totalmente distinto al nivel de madurez que había en el pasado. Creo yo que hoy el diálogo interreligioso que se empieza a dar, o el diálogo interdenominacional que se empieza a dar, nos ha hecho entender que lo que nosotros creíamos del otro de hace 30 años también ya cambió. Sí. Por ejemplo, los bautistas creían que los de Asambleas de Dios eran los locos del evangelio, ¿no? Asamblea sin Dios. O sea, así decían, no, si es de Asambleas de Dios, no, esos cuates andan mal, mira que el chicle santo y que no sé, cosas. Hoy yo he ido a iglesias de Asambleas de Dios que son más bautistas que yo, ¿no? Que toda mi vida he estado en una iglesia. Yo llego y digo, oye, esta iglesia, estoy escuchando la palabra, veo la alabanza, veo el comportamiento, son más bautistas que nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pero por haberse quedado en una idea de hace 40 años de lo que significa, pues creen que las cosas siguen igual. Y no, cosa tremenda. Ha habido un nivel de madurez, de crecimiento, de fortalecimiento de todos los movimientos y grupos. Y eso es lo que hoy ha permitido que entendamos nuestras diferencias, pero que también entendamos en qué estamos unidos, ¿no? Y qué lindo es ver a líderes diciendo, eso no es la razón de nuestro estar aquí. Esa no es el objetivo de nuestro estar aquí. Está Cristo por encima de nosotros. Que un metodista le diga a uno de asambleas y que el apostólico responda y que el bautista, eso es algo muy lindo. Y, por supuesto, sin perder la identidad de lo que somos. Ni querer imponer. Porque eso no significa que esa reunión se convierta en un movimiento ecuménico donde todos vamos a adorar en el mismo formato y vamos a usar la misma vestimenta y los mismos liderazgos. No. Un mover dominionista. No. Es entender que somos diferentes, pero que cuando se trata de cumplir con la misión que tenemos al exterior, nos necesitamos, una. Y dos, los dos vamos por el mismo objetivo, ¿no? Y que tres, tenemos enemigos verdaderamente más grandes alrededor nuestro intentando destruirnos, ¿no? Intentando opacar o intentando apagar esa luz que está ahí incendiándose. Entonces, cuando entendemos eso,
salimos con un dinamismo y eso es algo muy padre que hoy está sucediendo. Al principio ha sido difícil sobre todo por el orden institucional que algunas denominaciones tienen. Hay que pasar por filtros, reuniones, análisis, y qué bueno, porque eso... Estás dispuesto a menguar. Sí. Otros han tenido que bajarle 2 rayitas a su activismo y decir, híjole, pues. Bueno, yo veo a San Benito Juárez que decía el respeto al derecho a tener la paz, y cuando yo me voy a hacerle una exégesis a su famosa frase, me pongo muy teólogo y digo, claro, bueno, esa paz, ¿qué es esa paz? Y me voy a su etimología grecolatina y digo, la palabra paz es Irene significa unidad, entonces... Sí. Ese es el punto que nos falta o que hemos batallado en querer unirnos y caminar, salir como días atrás de un punto a otro, sin competencias, sin sentimientos, sin actas constitutivas, sin registros, ni AR. No. Estoy saliendo como un pueblo que va con el único fin de glorificar a Dios y que la ciudad vea, no esta, sino la vecina, las que están a nuestros alrededores, que vean que sí hay un pueblo que se respeta, pero que se une. Sí, que a pesar de las diferencias se une. Y qué lindo fue al día siguiente, después de la marcha, prender la televisión y ver en todos los noticieros nacionales, en todos los noticieros locales, la noticia, ¿no? Se une la iglesia de Ciudad Juárez por la paz de la ciudad, ¿no? Se une la iglesia de Juárez para celebrar a Jesús. Creo que al final del día ese mensaje, cuando llega a la sociedad dice, ¿quiénes son esos que trastornan al mundo, no? ¿Quiénes son? Y qué padre es que puedan abrir su puerta y encontrarse en su colonia, en su lugar, una iglesia que representa a esos que pudo ver ahí, ¿no? Y luego poderse acercar y buscar la respuesta. Creo que ese es el llamado que tenemos, pero también qué lindo es, ya independientemente de eso, como cristiano, llegar una vez al año a una reunión como esas y darse cuenta que aunque yo me siento solo allá en la colonia más abandonada del mundo todos los domingos haciendo mi chamba, aunque yo me sienta que estoy con mi grupo de 100, de 200 ahí, formo parte de algo mayor que Dios está haciendo en toda la ciudad, ¿no? Y cuando veo las multitudes y digo, ¿y este de dónde? ¿Y aquel de dónde? O sea, se despiertan ya en nosotros, por lo menos en mí, no sé si el orgullo santo existe, pero una alegría, un gozo de saber que no estamos solos, de saber que Dios está haciendo su obra, que aunque yo crea que yo soy el único y que lo que yo hago es todo lo que Dios va a hacer. Diferentes instrumentos, vaya, si hiciéramos una analogía, ¿no? Dentro de una cirugía, el enfermero instrumentista, pues yo a veces los veo igual. Hemos estado en una operación ahí y vemos que llegan con su mesita, pues todo eso, ¿qué, verdad? Pero como el médico sabe manejar y aquel otro nomás le da. Y así yo llego a un evento de estos de ciudad y digo, aquel, yo. Entonces, aunque a veces parecemos iguales, a veces parecemos tan diferentes. Claro. Pero estamos en ese mismo sentido. Sin duda. Y el servicio, ¿no? Que se puede dar también el uno al otro. Cuando viene alguien a brindar un servicio, y viene el hermano que va a dar los burritos y tú traes el solonazo y te ofrece un agua y te da el burrito. Algo me llamó la atención ahora en este evento. Había un área destinada para el pastoral. Uh-huh. Que cuando yo la veo, digo, pues, ¿dónde están los pastores? ¿No vinieron o qué pasó? No, me los encuentro por allá dando de comer, otros. Sí, andaban en el chisme. Sí. Entonces, qué bonito cuando nos pudimos quitar esa investidura pastoral. Sí. Y órale, vamos a trabajar unos en una cosa, otros en otra, y todos formamos o todos fuimos en una pequeña parte. Sí. Pero todos y poderlo decir con alegría, ¿no? Decir, nuestra iglesia organizó este evento, ¿no? Y aunque es una iglesia, quizás, otra vez vuelvo a repetir, la más chiquita, la más alejada, mi iglesia forma parte de esto que se está construyendo de la ciudad. Y eso son cosas que despiertan ese gozo, esa alegría. Hay otros que marchan por el orgullo de pensar como piensan y de vivir como viven. ¿Por qué nosotros no marchar por la alegría de ser un hijo de Dios?
Creo que vale mucho la pena. Y es una vez al año. Después de 3 años, ahora estando aquí, en la ciudad trabajando, en este cargo, ¿qué satisfacciones te quedan? Uy, no, hombre, pues la verdad es que son muchas, pastor, son muchas, pero principalmente poder sentirme un instrumento de Dios para la iglesia de este tiempo en Ciudad Juárez. La verdad, yo al principio creía que este era un tema político, que era un trabajo más, pero hoy, después de 3 años, yo digo, no, este es un ministerio que Dios me dio. Bueno, pero es que si para este tiempo y no, para esta ya no hora. quiero meterme más en detalles, ¿verdad? Pero si nos ponemos a hablar de política, decía ahorita, aquí nosotros es donde más política hacemos. ¿Por qué? Porque si nos pudiéramos... Pues si son más grillos que yo, pastor, son más grillos que yo, ¿para qué si se hace? si nos ponemos a buscarle la definición de la política y caemos a que es el buscar el bien en común por los demás. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues quiero el bien de la iglesia. El arte de unirnos con un fin, eso es política, claro. Pero a veces yo le digo al pastor Juan Sin Miedo, hermano, ¿usted qué opina de la política? No, es del diablo, de Cristo. Es del diablo. No, paz de Cristo. Yo ato a los políticos y los encierro ahí en la presidencia. Al hombre fuerte, ato al hombre fuerte. Pero es lo que hacemos cada domingo, de alguna manera, directa o indirecta, pero lo hacemos, ¿verdad? Sí, somos seres políticos. Claro. Si pudiéramos retroceder el tiempo a hace 15 años, hace 20, 30, no sé, si pudiéramos retrocederlo y tener la posibilidad, así hipotéticamente, voy a irme a aquel espacio, a aquel tiempo, ¿qué cambiaría? Wow. Uy, qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta. Pues la verdad, si me pongo a analizarlo, no cambiaría nada. No cambiaría nada porque... ¿O qué mejorarías? Porque mis planes quedaban cortos a los planes que Dios tenía. No me hubiera convenido la ecuación, poner mis planes por los de Él, no me hubiera convenido. ¿Qué mejoraría o qué cambiaría? Yo creo que la madurez de entender con mayor profundidad espiritual a la iglesia, ¿no? Yo creo que cuando queremos entender, o no la iglesia, lo que sucede en nuestra vida, cuando queremos entender lo que sucede en nuestra vida solo con los ojos de nuestra carne, podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos verlo negativo o malo para nosotros. Pero cuando profundizamos y nos sentamos a hacer una pausa y lo analizamos con el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado a los que somos sus hijos, y podemos darnos cuenta que es Dios poniendo ladrillos en la construcción que Él quiere hacer, podemos disfrutar más el viaje, nos afanamos menos, nos conflictuamos menos, perdemos menos el tiempo. Porque creo que a veces ese es el gran problema. Por estar peleando con la carne, por estar peleando con los ojos de nuestro entendimiento, queremos resolver, queremos entender, queremos tomar nuestras decisiones, queremos hacerlo a nuestra manera, sin importar que por más que pataleemos y por más que hagamos según nosotros, al final Dios va a agarrarlo, lo va a hacer bolita, lo va a tirar y luego te va a decir, mira, aquí está, te preparé esto, ¿no? Lo que tú hiciste no sirve, aquí estamos, te preparé esto. Órale, sírvase, coma. Vamos entonces en un viaje. Pero ese viaje se va a terminar. Yo quisiera ser, no sé, inmortal y estar las próximas 50 dispensaciones y ver qué sucede, ¿verdad? Claro. Pero no está en mí eso. Ya ir finalizando ese viaje, ¿cómo te gustaría ser recordado en la ciudad? Híjole. Bueno, en esta posición, sí, podemos llamarle este viaje, porque sí, dura 3 minutos, yo les digo, y ya llevamos 2, ¿no? Sí. Dura 5 minutos y ya llevamos 3. A mí me gustaría ser recordado como el director de atención a organizaciones religiosas que reposicionó el lugar de la iglesia, ¿no? Y que reposicionó la imagen de los ministros de culto para con los gobiernos. Porque por mucho tiempo la concepción que el político tiene o tenía, sobre todo de la iglesia evangélica, era que el ministro de culto era igual, si lo pudieran describir en definición,
a una persona que se acerca para pedir cemento y blocks, ¿no? Sí. En la idiosincrasia, o que va a pedir algo. Pero no entendían o no alcanzaban a ver a la iglesia o al ministro de culto que forma parte de una iglesia que tiene más que enseñar y que dar que lo que pueda pedir. Y que aún lo que pide es en un término de colaboración. Y que me conviene más colaborar y contribuir con el aliado para lograr el fin que hacerlo por mi cuenta. No sé si me explico, sí, pero hoy el gobierno empieza a ver a la iglesia como la institución capaz de transformar la realidad de esta frontera. Y lo digo con toda la seriedad del mundo. Hoy el gobierno ve a la iglesia como el agente que tiene la capacidad de transformar la realidad social. Y no por un sexenio, ¿no? No. O sea, que lo ha hecho en el pasado, sí, porque la iglesia lo ha hecho en el pasado, que lo hace en el presente, pero que lo puede hacer con mayor capacidad, con mayor fuerza, con mayor ímpetu. Sí se le entiende, no como la iglesia, sino como mi aliado la iglesia. Sí. Como no la iglesia, sino la iglesia que está aquí. Pero no puedo dividir yo el estado de la iglesia. Se necesitan uno del otro, entonces tenemos que caminar y caminar por esa línea tan delgada. Pues sí, porque al final del día, la mujer víctima de violencia, el joven en situación de riesgo, no sé, la familia disfuncional, el alcohólico, el drogadicto, ese es un problema social, sí, pero también es una realidad o es una causa de la iglesia. Nos mandó a proclamar libertad a los cautivos, a dar paz al que la necesita, a dar el alimento al que no tiene, a cuidar de la viuda, del huérfano, del necesitado, además sí, de lo otro. Entonces, por mucho tiempo la iglesia lo ha hecho sola, con su pala, si queremos ponerlo en esa dimensión. Pero si hoy hay un trascabo y la iglesia puede decir, aquí es donde hay que hacer el hoyo, ¿por qué no aprovechar el trascabo para hacerlo? ¿Cuánto tiempo va a durar el trascabo? Yo no sé, porque eso también es pasajero. Sí, claro. Hemos tenido en todos estos años de todos tipos de gobiernos, buenos, malos, pero al final también depende mucho de la voluntad política. También de eso depende mucho la relación. Hoy la apertura es total, hoy se le ve a la iglesia como aliados y hoy se busca reposicionar desde mi punto de vista, quizás por ser hijo de un pastor. Pero yo quiero tener un buen político. ¿Sí? Yo quiero tener un buen senador, diputado, gobernador, presidente de la república, no sé. Necesito primero tener un buen cristiano. Pues sí, sin duda. Mi responsabilidad no solamente es ir a poner una tachita, poner una huella, que me marquen mi credencial. Yo ya cumplí como ciudadano. Tengo yo que cumplir desde cada domingo, desde mi casa, con la educación y formación en principios bíblicos que yo le dé a mi hijo, para que mi hijo, cuando, si Dios permite, llegue a ese tipo de nivel, nunca se olvide. Sí, así como cuando Nehemías salió a reconstruir la ciudad, volvió nuevamente a su lugar de trabajo. Sí. Y no hubo problemas, hizo su tarea y regresó. Sí, y todos tenemos la obligación de hacer lo que nos toca, ¿no? Porque así como hay políticos malos, pues también hay doctores malos, mecánicos malos, enfermeros malos. Si no hay valores. Y esa responsabilidad, podemos criticar el sistema mundial y las leyes y todo lo que queramos, lo podemos criticar. Nosotros los que sabemos, que hemos leído la Escritura, sabemos que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Sí. Y que las cosas irán de mal en peor en cuanto al sistema de este mundo. Pero donde sí tenemos la oportunidad de incidir, de cambiar, de transformar, de impulsar, de sembrar, pues es en nuestra casa. Claro. Es en nuestros hijos. Yo no puedo salvar a los 300,000 niños, niñas y adolescentes de Ciudad Juárez, pero sí puedo hacer todo lo que esté en mis manos porque mis generaciones
mis 2 hijas no se pierdan, ¿no? Sí. Mi matrimonio no se pierda, mi persona no se pierda. Y esa sí es una gran obligación que tenemos de ser reales, ¿no? De ser reales, porque al final vuelvo a lo mismo que dije al inicio. Lo que es de Dios, hombre, permanece. Y lo que no, ¿cuánto puede durar alguien haciendo el teatro? Sí, durando en el papel con la máscara puesta, ¿no? Yo quisiera ser muy romántico en lo espiritual, pero sí hay una realidad que tenemos que vivir. Claro. Y pues bueno, todo tiene su principio, todo tiene su final. Esperemos, ¿verdad?, que ahora esta nueva reasignación, ¿verdad?, que viene, sí. Dios abra puertas de entendimiento, de la sabiduría, sepamos aprovechar, valorar, capitalizar lo que se nos está poniendo en nuestras manos, y este tiempo, ¿verdad?, que tenemos para hablar, claro, para decir, sepamos qué decir, porque si no, ese cerro va a estar hablando más que nosotros. Sí, pues las piedras seguirán hablando, definitivamente, sí. Pastor. Pues yo nada más quiero agradecer mucho la invitación, decirle a la gente que nos escucha, bueno, pues que estamos a sus órdenes en la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas, sobre todo a los que nos van a ver acá en Ciudad Juárez, decirles que tenemos pues diferentes programas en los que queremos ayudarle, en los que queremos pues formar parte de la realidad de lo que usted hace. Y también hoy quiero hablarle a los que están soñando en la transformación de esta ciudad. Yo creo fielmente que aunque esta ciudad por mucho tiempo se le ha conocido por el dolor, por la tristeza, por la muerte, por la violencia, esta ciudad puede no seguir siendo conocida por eso. Creo que hoy somos llamados usted y yo a proclamar que esta ciudad es una ciudad de paz. Y no solo a proclamarlo, sino a actuar por esa paz, a trabajar por esa paz. Y trabajar por esa paz significa hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Trabajar por esa paz significa luchar de mano de los nuestros para que el príncipe de paz nos regale de su paz en esta ciudad. Así es que, pues bueno, estamos a sus órdenes, pastor. Gracias. Licenciado, pues queremos un pequeño presente, ¿verdad? Hombre, muchas gracias. Del programa, reconociendo, ¿verdad?, y agradeciendo ese trabajo, esa labor que se ha hecho, y que esos 44 años de templo que ha estado ahí, sí. Ha valido la pena. Sí, sin duda, Ha estado ahí, sí. Esas oraciones, sí. Esos mensajes han dado fruto, sin han dado duda. resultado, ahorita lo podemos ver, no de alguna manera con parámetros muy cerrados, sino abierto, sí. Para servicio de la iglesia, sí. De Ciudad Juárez, y por qué no a lo mejor después de otras más, ¿verdad? Eso. Entonces, muchas gracias. No, hombre, al contrario, pastor, gracias. Muchas gracias por estar aquí, y pues esperemos, ¿verdad?, que sigan las bendiciones llegando a esta ciudad. Que siga, claro, sí. Que sí. Así que pues a ustedes que nos estuvieron acompañando en esta plática y nos permitieron la entrada a la intimidad de su hogar, pues muchas gracias por este momento, por este espacio. Nos vemos la próxima con otro ministerio más de los que Dios ha levantado en esta ciudad para bendecirla y bendecir a otras ciudades más. Dios los bendiga, Dios les guarde. Licenciado David Medina, su amigo y hermano Omar Barraza. Hasta la próxima. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambia porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambia porque ya no gozas de tu